Existe una mujer a quien la Iglesia Católica hoy considera una de las más grandes maestras de la oración que jamás haya existido. Y durante 18 años de su vida religiosa no pudo orar. No es que no quisiera, no podía. Se arrodillaba en la capilla, abría su libro de oraciones y su mente se le escapaba tan por completo que después confesó que a veces temía más la hora de oración silenciosa que cualquier trabajo físico que el convento pudiera pedirle. Lean eso de nuevo. 18 años, no 18 días de sequedad. 18 años de una mujer que había entregado toda su vida a Dios, y aún así no podía quedarse quieta en su presencia, sin que sus pensamientos se dispersaran como algo asustado. Y sin embargo, esa misma mujer es hoy una de solo 4 mujeres en 2000 años de historia de la Iglesia en ser nombrada Doctora de la Iglesia, un título formal reservado para el puñado de voces que el Vaticano considera más confiables en materia de fe. Algo ocurrió en esos años de fracaso que la Iglesia todavía no ha terminado de comprender del todo. Y si alguna vez te has arrodillado a orar y no has sentido nada, o peor aún, te has sentido un fraude por siquiera intentarlo, lo que ella finalmente descubrió podría ser justo lo que te ha estado faltando. Su nombre era Teresa de Cepeda y Ahumada, conocida por la historia como Teresa de Ávila. Y esta noche quiero recorrer 7 cosas que ella realmente enseñó, tomadas de sus propios escritos, no de resúmenes de segunda mano, porque su camino extraño, honesto e inacabado hacia Dios tiene algo específico que decirle a lo que sea que estés viviendo en el tuyo ahora mismo. Teresa nació en Ávila, España, en 1515, dentro de una familia numerosa, con ascendencia judía conversa por parte de su padre. Un detalle que marcó lo precavida y cuidadosa que su familia tuvo que ser dentro del clima religioso de la Castilla del siglo XVI. Entró al convento carmelita de la Encarnación a los 20 años, en contra de la voluntad inicial de su padre, y pasó los años siguientes en una comunidad que se había vuelto cómoda, incluso relajada, según los estándares que ella misma exigiría más adelante. No se convirtió en mística de la noche a la mañana. Enfermó gravemente poco después de entrar a la vida religiosa, quedó paralizada por un tiempo, y pasó años en una condición espiritual que después describió honestamente como tibia, distraída e inquieta. Solo hasta sus 40 años algo cambió, y lo que vino después transformó para siempre la comprensión católica de la oración. Fundó la Reforma de las Carmelitas Descalzas. Abrió el primer convento reformado de San José en Ávila en 1562. Trabajó junto a San Juan de la Cruz. Escribió El Camino de Perfección y Las Moradas, y murió en 1582, la noche en que el calendario mismo cambió del juliano al gregoriano, cuando 10 días simplemente desaparecieron de los relojes del mundo mientras ella partía. Fue canonizada en 1622. En 1970, el Papa Pablo VI la nombró Doctora de la Iglesia, la primera mujer en recibir ese título, junto con Catalina de Siena. Nada de eso ocurrió porque tuviera un don natural para la oración. Ocurrió porque fue honesta sobre lo difícil que realmente es orar, y aún así continuó. La primera lección que ella le dejó a la Iglesia es la que la mayoría de las personas necesita escuchar primero, porque elimina la vergüenza que muchos cargan al comenzar a orar. Teresa escribió en su autobiografía conocida simplemente como El Libro de la Vida, que la oración mental no es otra cosa que un trato de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. No una actuación, no una recitación que hay que completar. Una amistad. Esa sola frase ha reordenado silenciosamente la manera en que los católicos, durante 4 siglos, se han acercado a la hora de oración, porque quita la presión de decir las palabras correctas y pone el énfasis en simplemente presentarse. El Salmo 42.
capta algo muy cercano a lo que ella quería decir, cuando afirma, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese no es lenguaje litúrgico, es el lenguaje de alguien que tiene sed, que desea cercanía más que corrección. Si la oración se ha sentido para ti como una obligación, algo que abordas como quien llena un formulario, Teresa te diría con delicadeza que has malentendido toda la invitación. Fuiste invitado a la amistad, no a la actuación. La segunda lección trata sobre la forma del alma misma y proviene de su obra más famosa, Las Moradas, escrita en 1577, después de que un obispo le pidiera describir la vida de oración para las monjas a su cargo. Ella imaginó el alma como un castillo hecho todo de un diamante o clarísimo cristal, con muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. La mayoría de las personas, escribió, pasan toda su vida fuera de los muros del castillo o vagando por su patio exterior, sin adentrarse jamás, distraídas por los sirvientes y las criaturas que rondan afuera. La invitación de la oración es avanzar habitación por habitación hacia el centro, donde Dios mismo habita. Jesús describe algo similar en el Evangelio de Juan cuando dice, «Permaneced en mí, y yo en vosotros», en el capítulo 15, usando la imagen de una vid y sus ramas en lugar de un castillo, pero apuntando a la misma realidad. La cercanía con Dios no es un solo evento, es una morada, un lugar al que se vuelve y en el que se profundiza con el tiempo. La genialidad de Teresa fue insistir en que ese castillo ya existe dentro de toda persona bautizada, sin excepción, sin importar qué tan lejos de sus muros alguien haya vagado. La tercera lección responde una pregunta que la gente todavía se hace constantemente, casi siempre con algo de vergüenza. ¿Es la oración profunda solo para monjas, sacerdotes y místicos, o en verdad está hecha para personas comunes que viven vidas comunes? Teresa fue inequívoca. Insistió en que la oración contemplativa, la que lleva a un alma a una cercanía real con Dios, no estaba reservada para los profesionales de la religión. Escribió cartas a laicos, a mujeres casadas, a administradoras de hogares ocupadas, animándolas hacia la misma vida interior que describía a sus monjas. Esto importa porque un malentendido común, incluso entre católicos practicantes, es pensar que la oración verdadera pertenece a los monasterios y conventos, y que todos los demás reciben una versión menor y simplificada. Teresa rechazó esa jerarquía por completo. Isaías capítulo 55 lo dice con claridad. A todos los sedientos, venid a las aguas. A todos, no a todo sacerdote, no a todo religioso, a todo el que tenga sed. Si has supuesto que lo más profundo de la oración no fue hecho para alguien con tu horario, tus responsabilidades, tu vida ordinaria, Teresa te diría con franqueza que nunca estuviste excluido. Si algo de esto te resulta silenciosamente familiar, este es un buen momento para suscribirte, comentar en qué punto de tu propia vida de oración te encuentras, y compartir el video con alguien que haya cargado preguntas parecidas, porque Teresa escribió precisamente para este tipo de conversación honesta y sin prisa entre almas que luchan, no para quienes ya lo tenían todo resuelto. La cuarta lección es la que le dio permiso a millones de personas que se sienten un fracaso en la oración, porque la propia Teresa fracasó en ella durante la mayor parte de 2 décadas. Escribió con franqueza sobre años en los que apenas podía quedarse quieta el tiempo que dura un Padre Nuestro, en los que su mente volaba en todas direcciones, en los que se sentía tan culpable y desanimada que más de una vez estuvo a punto de abandonar por completo la oración mental. Llamó a ese periodo uno de los más dolorosos de su vida, y sin embargo, no concluyó que la distracción significara que era incapaz de orar. Concluyó que la distracción es simplemente parte de ser humano.
y que presentarse de todos modos, imperfectamente, seguía siendo oración verdadera. Pablo escribe algo notablemente similar en Romanos capítulo 8, diciendo que el Espíritu ayuda nuestra flaqueza. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese versículo no fue escrito para personas que oran de manera impecable. Fue escrito para personas cuya oración es un desorden, cuya mente divaga, cuyo corazón se siente seco, y que aún así se presentan. Teresa vivió ese versículo durante 18 años antes de ser conocida por cualquier otra cosa. La quinta lección tiene que ver con lo que Teresa llamó la oración de quietud, una etapa de la oración en la que el alma deja de esforzarse tanto por producir pensamientos y palabras, y en cambio descansa, simplemente presente ante Dios. Ella distinguía esto de las etapas anteriores, más laboriosas, de la meditación, en las que una persona razona activamente sobre la escritura o forma imágenes mentales. La oración de quietud, decía, es algo que Dios comienza a obrar en un alma que se ha aquietado lo suficiente para recibirlo, no algo que una persona logra a fuerza de voluntad. Hay un momento en el Antiguo Testamento que captura esto casi con exactitud, cuando el profeta Elías está en el monte esperando al Señor. Y el texto en el primer libro de los Reyes dice que el Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado, a veces traducido como un sonido de silencio sutil. Elías tuvo que dejar de escudriñar los fenómenos dramáticos y violentos a su alrededor para percibirlo. Teresa diría que la mayoría de nosotros seguimos de pie en medio del viento y el terremoto, esperando que la oración se anuncie a gritos, cuando lo que en verdad necesitamos es quietud suficiente para escuchar el silencio. Vale la pena saber, antes de continuar, que la misma mujer que enseñaba la quietud también experimentó la oración de maneras muy lejanas a la quietud. Alrededor de 59, Teresa describió una experiencia hoy conocida como la transverberación, un momento de oración en el que sintió, en términos físicos y espirituales muy vívidos, su corazón traspasado por una lanza de fuego sostenida por un ángel, dejándola, en sus propias palabras, toda abrazada en amor grande de Dios. Ese relato, registrado en el libro de la vida, inspiraría más tarde la célebre escultura de mármol de Gian Lorenzo Bernini, El éxtasis de Santa Teresa, en Roma, una de las obras más reconocibles del arte religioso de todo el período barroco. Menciono esto no para distraer de las lecciones más silenciosas, sino para ampliarlas. Teresa nunca afirmó que la oración de quietud fuera la única experiencia válida de Dios, ni que el fuego místico se le debiera a todo el que ora fielmente. Simplemente insistió en que, cualquiera que fuera la forma que la oración tomara en una temporada dada, quieta o intensa, seca o consoladora, la meta siempre era la misma cercanía con Dios, y que nadie debía juzgar su propia vida de oración como un fracaso solo porque pareciera ordinaria en lugar de extraordinaria. Tomemos un momento aquí para algo honesto, no una actuación, simplemente honesto. Donde quiera que estés en este momento, sin importar cuán ruidosa o silenciosa haya sido tu vida últimamente, tómate un instante y háblale a Dios con sencillez en tu corazón, no con palabras cuidadas. Solo lo que de verdad es cierto para ti esta noche, de la manera en que le hablarías a alguien que ya te conoce por completo y te ama de todos modos. La sexta lección que Teresa enseñó tiene que ver con el equilibrio, y corrige un malentendido que a veces se tiene sobre ella, que valoraba el retiro y la experiencia mística por encima del deber ordinario. No era así. Fue, según todo relato histórico, una administradora extraordinariamente práctica,
alguien que viajó en mula por terrenos españoles difíciles para fundar 17 conventos en las 2 últimas décadas de su vida, que negoció con obispos y autoridades civiles, que administró finanzas y que dijo la célebre frase de que Dios anda entre los pucheros, es decir, que Él está tan presente en el trabajo de la cocina como en la capilla. Esto resuena con el relato de Lucas capítulo 10 sobre Marta y María, donde Marta está ocupada sirviendo en la casa, mientras María se sienta a los pies de Jesús. Y Jesús le dice con dulzura a Marta que María ha escogido la buena parte. Teresa leía esa historia no como un rechazo al servicio activo, sino como un llamado a enraizar el servicio activo en la cercanía contemplativa con Dios primero, de modo que el hacer brotara del ser, en lugar de reemplazarlo. Su propia vida fue la prueba de que una persona puede ser incansablemente activa y profundamente contemplativa a la vez, que lo uno no tiene que sacrificarse por lo otro. Los registros históricos de sus viajes en el siglo XVI la describen cruzando ásperos caminos castellanos en mula y con la salud quebrantada, resolviendo disputas legales sobre propiedades del convento y aún así encontrando tiempo para escribir instrucción espiritual hasta entrada la noche. Evidencia de que su teología de la oración nunca se escribió desde un lugar de comodidad, sino forjada en medio del cansancio real. Si esta lección en particular tocó algo verdadero en ti, especialmente si te has sentido dividido entre el deber y la devoción, tómate un momento para suscribirte, comentar cuál de estas 7 lecciones más necesitabas y compartir esto con alguien que carga más responsabilidad que tiempo de quietud, porque Teresa escribió justamente para esa clase de persona. Antes de llegar a la 7ª lección, vale la pena señalar que la obra reformadora de Teresa no estuvo libre de un costo real. Enfrentó la sospecha de las autoridades eclesiásticas durante un periodo en que la Inquisición española vigilaba con particular recelo las afirmaciones místicas hechas por mujeres, y algunos de sus primeros seguidores temían que sus visiones fueran espiritualmente peligrosas en lugar de auténticas. Ella sometió sus escritos a examen, cooperó plenamente con la supervisión de la Iglesia y continuó de todos modos fundando convento tras convento, incluso mientras las dudas sobre su propia ortodoxia persistían en ciertos círculos durante años. Ese detalle importa, porque demuestra que su enseñanza sobre la oración nunca se transmitió desde una posición de autoridad cómoda. Vino de alguien que tuvo que demostrar, con paciencia y una y otra vez, que lo que experimentaba en la oración merecía ser tomado en serio. La 7ª y última lección es quizás la frase más citada asociada a ella. Aunque los estudiosos debaten su origen exacto dentro de sus escritos, y tiene que ver con ¿para qué es realmente la oración? Ya sea que la redacción específica sea enteramente suya o haya sido moldeada por la devoción posterior, el sentimiento refleja algo que ella escribió de manera constante a lo largo de sus obras. Que la oración contemplativa, si es real, no puede quedarse encerrada en la vida interior privada de una persona. Tiene que desbordarse hacia el amor, hacia el servicio, hacia las manos y los pies de alguien dispuesto a ser usado por Dios en el mundo. Cristo no tiene ahora en la tierra otro cuerpo que el tuyo, no tiene otras manos que las tuyas, no tiene otros pies que los tuyos. Tuyos son los ojos con que Él mira con compasión a este mundo. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, registra a Jesús enseñando a sus discípulos a orar en privado. Entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Pero ese mismo Evangelio continúa describiendo una vida de misericordia visible, dar de comer, vestir, visitar. Los conventos de Teresa no estaban sellados frente al sufrimiento del mundo. Eran comunidades disciplinadas y orantes que después se derramaban hacia afuera, fundando, enseñando, sirviendo. La oración que nunca produce amor
dentro de su forma de pensar, se ha detenido en algún punto del camino. Nunca estuvo destinada a ser un destino en sí misma. Si alguna de estas 7 lecciones te ha tocado de manera honesta esta noche, te pediría que te suscribas, dejes un comentario sobre cuál te impactó más, y compartas esto con alguien que haya estado luchando en silencio con su propia vida de oración, porque este tipo de conversaciones suelen llegar exactamente a las personas que las necesitan en el momento justo. Los propios escritos de Teresa pasaban de mano en mano entre monjas hambrientas de esta misma clase de honestidad sobre la vida interior. Y de alguna pequeña manera, compartir esto continúa esa misma tradición silenciosa de un alma que lucha ayudando a otra. Hay algo que vale la pena contemplar en el hecho de que una mujer a quien la Iglesia hoy llama doctora de la Iglesia, un título formal, que significa que su enseñanza se considera una guía confiable para todo el cuerpo de Cristo, pasó tanto tiempo dudando si tenía algo que ofrecer. Escribió en el libro de la vida, que a veces se sentía más una carga para quienes la rodeaban que una ayuda, que dudó de su propio progreso durante años mientras, sin ella saberlo, Dios la preparaba silenciosamente para convertirse en una de las maestras espirituales más influyentes que la Iglesia haya producido jamás. Eso debería ser un consuelo para cualquiera que esta noche se sienta un fracaso en su propia fe, que suponga que sus temporadas secas y sus oraciones distraídas lo descalifican para algo más profundo. Los 18 años de lucha de Teresa no fueron años desperdiciados. Fueron los años que le enseñaron todo lo que después enseñaría al mundo. Entre los papeles de Teresa, encontrados después de su muerte guardados dentro de su breviario, había un breve verso escrito a mano que desde entonces ha viajado mucho más allá de los muros carmelitas, copiado en marcapáginas e impreso en libros de oración por todo el mundo durante 4 siglos. Su mensaje, en términos sencillos, es que nada turbe la paz del alma, que todas las cosas de este mundo pasan, que solo Dios permanece sin cambiar, y que a quien tiene a Dios nada le falta, porque solo Dios basta. Es un resumen adecuado de todo lo que hemos recorrido esta noche. 7 lecciones de una mujer que aprendió, lenta e imperfectamente, que la paz nunca dependió de controlar sus circunstancias ni de perfeccionar su técnica, sino de permanecer cerca de lo único que no cambia. Llevemos todo esto ante Dios ahora, porque la reflexión sin oración deja la lección solo a medio terminar. Señor, venimos a ti de la manera en que Teresa nos enseñó a venir, no con palabras cuidadas, sino como amigos que hablan con honestidad a alguien que ya nos conoce por completo. Gracias por una maestra como Teresa, que tuvo suficiente paciencia con su propia debilidad para seguir presentándose durante 18 años silenciosos y difíciles, antes de que algo se sintiera como progreso. Gracias porque estuviste presente en esos años, incluso cuando ella no podía sentirte, de la misma manera en que estás presente con cada uno de nosotros en las temporadas que se sienten secas, distraídas y sin nada especial. Te pedimos la gracia de seguir presentándonos a la oración incluso cuando parece que no está funcionando, confiando en que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para que nuestras propias palabras los puedan expresar. Pedimos sanidad para quien esté escuchando y haya cargado culpa por sentir que no sabe orar correctamente. Libera esa culpa esta noche, Señor, y recuérdales que la amistad siempre fue la invitación, no la actuación. Pedimos paz para quien sienta que su vida es más ruidosa de lo que su vida de oración puede sostener en este momento, para quien esté de pie en su propia versión del viento, el terremoto y el fuego, esperando escucharte y luchando por encontrar la quietud. Aquieta lo que necesite aquietarse alrededor de ellos y dentro de ellos, Señor,
para que puedan reconocer tu silbo apacible y delicado cuando llegue. Pedimos sabiduría para sostener a la vez la acción y la contemplación, tal como lo hizo Teresa, para encontrarte tan verdaderamente entre los pucheros de la responsabilidad diaria como en cualquier hora formal de oración. De modo que nadie que esté escuchando sienta que debe escoger entre una vida de servicio y una vida de cercanía contigo. Pedimos fortaleza para quien atraviese una temporada de fe genuinamente seca en este momento, y te pedimos que uses incluso sus temporadas más secas y distraídas de la misma manera en que usaste las de Teresa, preparando en silencio algo en ellos que todavía no pueden ver. Protege el corazón de todos los que están mirando del desánimo, de la comparación, de la mentira de que algunas personas son simplemente mejores para orar que otras por naturaleza y no por gracia y perseverancia. Pedimos restauración, Señor, para quien tenga una vida de oración que se haya enfriado o silenciado tanto que en silencio dejó de intentarlo, tal como Teresa estuvo a punto de hacer más de una vez durante esos 18 años difíciles. Atráelos de nuevo con dulzura, no mediante la culpa, sino mediante la misma amistad paciente que le ofreciste a ella mucho antes de que estuviera lista para recibirla. Pedimos un avance para quien esté detenido en los muros exteriores de su propio castillo interior, sin saber cómo adentrarse siquiera una habitación más. Y pedimos la humildad de confiar en que ese movimiento es obra tuya en nosotros mucho más de lo que es nuestro propio esfuerzo o fuerza de voluntad. Guarda la puerta de cada corazón que escucha esta noche, Señor, de la misma manera en que Teresa guardaba sus conventos. Con disciplina, sí, pero una disciplina arraigada en el amor y no en el temor. Creo que estás presente en mi distracción tanto como en mi quietud. Confío en que presentarme con honestidad te importa más que presentarme a la perfección. Creo que el castillo interior que Teresa describió es real en mí, sin importar cuán lejos de sus muros haya vagado. Confío en que las temporadas secas no son evidencia de tu ausencia, sino muchas veces el terreno silencioso donde se está formando una fe más profunda. Declaro que la amistad contigo, no la actuación impecable, es el fundamento entero de mi oración de aquí en adelante. Señor, al terminar, concede misericordia a cada corazón que esta noche carga una duda silenciosa sobre su propia vida espiritual. Concede paz que no dependa de sentir algo dramático cada vez que oramos. Concede sabiduría para reconocer tu voz en la quietud, y no solo en el ruido, y protección sobre la vida interior de todos los que escuchan, para que nada robe el terreno que Teresa conquistó con tanto esfuerzo durante 18 años difíciles para ayudar a toda la Iglesia a comprender. Guíanos con dulzura desde donde sea que estemos, hacia el centro del castillo donde nos esperas, paciente con nuestras distracciones, tal como fuiste paciente con las de ella. Danos la gracia de llevar realmente lo que hemos reflexionado esta noche hacia la oración de mañana, en lugar de dejar que se desvanezca al amanecer, y ayúdanos a confiar en tu voluntad y en tu tiempo incluso cuando el progreso se sienta invisible y lento. En tu santo nombre oramos. Amén.